Iniciando un proyecto a partir de una plantilla, creamos un modelo nuevo con plantilla arquitectónica, creamos el proyecto y vamos a gestionar algunos datos importantes. Desde el menú gestionar es importante añadir información del proyecto. En esta ventana podemos configurar los datos del arquitecto, el nombre del cliente, la dirección del proyecto, como muchos otros datos. En este mismo menú, en la ubicación del proyecto, podríamos localizar la posición exacta a partir de las coordenadas o indicándolo en el mapa. Veremos estos detalles cuando configuremos el apartado de topografía. Otras consideraciones importantes del programa es, por ejemplo, las unidades. Si tecleamos en el ordenador UN, las teclas abreviadas, veremos cómo aparece esta ventana flotante que define las unidades que ahora mismo están en decimales. Metros cuadrados, con el símbolo de metros cuadrados, 2 posiciones decimales, y desde aquí podríamos cambiar en cualquier momento el tipo de unidades, así como ángulos, pendientes, etc. Empezamos un proyecto básico donde definir alguna de sus alturas y algunas referencias de rejillas. Para eso vamos a incorporar un elemento de CAD desde el menú Insertar, Importar CAD. Es una forma muy habitual de comenzar. Si tenemos una referencia en un formato CAD, como es en este caso, vamos a poder incorporarla al proyecto de forma directa. Aquí lo podemos observar ya con todos los datos del dibujo original. En el dibujo de la plantilla podemos observar que hay unos elementos en pantalla que corresponden a los símbolos que representan los alzados. Estos los podemos seleccionar y desplazarlos a la nueva posición que corresponde a la dimensión del edificio. Así los desplazamos, seleccionándolos primero y desplazándolos a su posición. Bien, el siguiente paso es crear unas referencias de ejes para el edificio. Como observamos, es un edificio donde hay una estructura de pilares que van a soportar unas plataformas horizontales de suelos. Empezamos con el menú de arquitectura y la opción de rejilla. Las rejillas vamos a ubicarlas en la primera columna de pilares, marcando el punto medio del primero hasta el extremo. Vamos a desplazar más allá de estos puntos estas líneas para que tengamos una línea que sobrepasa la dimensión de la planta. El resto de líneas, en este caso, están separadas 10 metros. Podemos utilizar la orden de copia o la opción de matriz. Así conocemos un poco también las herramientas de modificación. Por ejemplo, la herramienta de copiar nos permitiría indicar una posición haciendo un clic y más allá, desplazando el cursor, podemos escribir directamente la distancia desde el teclado, 10, y se realiza la copia. También podríamos haber indicado cualquier punto y luego intervenir en la cota provisional que aparece al mostrarse la rejilla. El resto vamos a poderlo hacer con matriz para ir más rápido. Seleccionamos la rejilla, utilizamos la herramienta matriz y nos pide varios parámetros que aparecen en la barra inferior. Por ejemplo, se trata de una matriz lineal. No queremos que agrupe los elementos, ya explicaremos en qué consiste esto. No queremos que queden agrupados, sino que son simples copias. Queremos una cantidad total de 5 copias, contando el elemento original, y vamos a indicar la distancia hasta el segundo elemento. Solamente habrá que hacerlo en pantalla. Marcamos un punto y al siguiente punto indicamos la distancia de 10. Y así se realizan todas las copias. Vemos como a su vez las rejillas se están numerando. Vamos ahora a trabajar con las rejillas horizontales. Trazamos de nuevo la herramienta rejilla, marcamos desde el primer eje de posición punto medio de este elemento de CAD hasta el extremo y lo alargamos.
Estas rejillas, como podemos observar, van a servir para el replanteo estructural de los pilares. El aspecto de las rejillas en los extremos es un símbolo que podemos editar el contenido, por ejemplo, accediendo con el cursor y pulsando un valor en lugar de un número, una letra, de manera que la numeración que viene en el siguiente elemento de rejilla será una letra. Hacemos de nuevo rejilla o volvemos a hacer la opción de copia. Para hacer copias necesitamos primero seleccionar el elemento, copiar, vamos a marcar una distancia, en este caso son 10 metros con 25 centímetros. Vemos cómo se va reproduciendo el orden numérico, ha pasado a letras y seguimos con dos copias más. El siguiente es marcando un punto a 10 metros y una copia más marcando un punto a 10, 25. Muy bien, ya tenemos todos los ejes de replanteo. Vamos a también cambiar el aspecto de estos ejes si con la plantilla nos ofrece un aspecto de línea continua. Podríamos cambiarlo seleccionando una de estas rejillas y a partir de la ventana de propiedades. Observamos que es una rejilla de burbuja 6,5 milímetros. Podríamos cambiar en editar tipo el aspecto de las líneas. Por ejemplo, el segmento central, en lugar de ser continuo, podemos indicar que sea personalizado. Y así podemos controlar el tipo de patrón del segmento central a un patrón de trazo y punto, y también el tipo de patrón de los segmentos en los extremos, que también puede ser trazo y punto. Veremos ahora el aspecto que tiene. Todas las propiedades que aparecen en las ventanas de edición se pueden modificar, son parámetros. Observamos cómo el aspecto se ha modificado a ese tipo de línea que hemos marcado de trazo y punto. Muy bien. El siguiente paso, y que es uno de los conceptos más importantes de un proyecto en Revit, es definir los niveles que corresponden a las alturas de las plantas de un edificio. En ocasiones esta relación no es tan directa, sino que pueden ser zonas entre diferentes plantas. Para crear niveles debemos acceder a un alzado. Accedemos al alzado sur, por ejemplo, y vemos el elemento de nivel como se muestra con esta definición, nivel 1, nivel 2. En este proyecto hay tres niveles. Este nivel 1, que podría ser un nivel de planta baja, podemos cambiar el texto accediendo con el cursor, ponemos planta baja, nos informa de que va a modificar el nombre de las vistas que aparecen en el navegador de proyectos y observamos cómo esta planta baja se nos muestra con el nombre dentro de la clasificación de vistas, planos de planta, planta baja. El siguiente nivel, nivel 2, vamos a modificar también la definición, es planta primera. Y nos advierte que va a modificar el nombre en el navegador de proyectos. Efectivamente, ya tenemos la planta baja y la planta primera en el conjunto de planos de planta. También vamos a modificar la elevación. Esta elevación en este proyecto es de 4 metros. Bien, para poder crear nuevos niveles podemos hacerlo desde el menú de arquitectura, la opción nivel. También el teclado abreviado con las teclas L dos veces. La creación de nivel consiste básicamente en marcar dos puntos en pantalla y se genera una nueva elevación. Automáticamente, para interrumpir el proceso de generación de niveles y para interrumpir en general en Revit cualquier comando, debemos presionar dos veces la tecla de escape del teclado. Vemos como al haber creado este nivel se nos ha mostrado ya en el grupo de planos de planta. Bueno, pues la altura de este nivel es de 8 metros 40 y le vamos a denominar planta cubierta. Modificamos los nombres. Estupendo. Ya lo tenemos, planta baja, planta cubierta y planta primera. Los niveles tienen una simbología que corresponde, en primer lugar, al texto del símbolo en el extremo que queda activado con esta casilla de forma cuadrada y podría mostrarse en un extremo o en otro, marcando estas casillas.
También otro elemento importante es la extensión de la línea del nivel, que se controla con el círculo en el extremo de la línea, y en otras ocasiones, cuando los niveles están demasiado cercanos, utilizamos el símbolo de añadir corte, añadir un codo, para poder desplazar el texto. Se vuelve a colocar cuando lo alineamos de nuevo. Bien, pues para poder ordenar todos estos símbolos, vamos a alinearlos en los extremos hasta la extensión del dibujo. Aquí tenemos representado el CAD que hemos importado antes. Busco la alineación con los niveles superiores, se me muestra una línea discontinua que indica que ya están alineados. Y lo mismo en el extremo opuesto. Al desplazar un nivel, se desplazan todos los que estén alineados con él. También observamos las líneas de rejilla en el alzado. Las líneas de rejilla se mostrarán en los niveles que traspasan. Por lo tanto, en la planta de cubierta no las veremos. Sería necesario también extender las líneas de rejilla más allá del nivel de la planta de cubierta. Pues ya tenemos la definición de los niveles, tenemos también las rejillas y a partir de aquí ya podremos empezar a dibujar elementos constructivos.